En una nueva edición de Todo se sabe, el periodista Jorge Rodríguez recordó que los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio presentaron una denuncia en contra de la fiscal de la Nación Patricia Benavides por delitos como pertenecer a una organización criminal y encubrimiento personal. En esa línea le preguntó a Raúl Noblecilla si esa denuncia buscaba obstaculizar todas las denuncias en contra del presidente Pedro Castillo Terrones. Al respecto, el abogado puntualizó que la tendencia periodística está en los últimos días, tratando de hacer una explicación sobre que esta denuncia trataría de ser una defensa cerrada ante las investigaciones que incluyen al jefe de Estado, lo que no es cierto. Asimismo, apuntó que denunciaron a la fiscal Benavides por una situación que les compete como abogados y ciudadanos ante la inacción del mismo Ministerio Público y las noticias criminales que se veían y de las que se tenía conocimientos meses atrás, pero que seguían como la suerte de un chisme o novela cuando no se podía tomar de esa manera los graves elementos que existen para denunciar a la fiscal de la Nación. Raúl Noblecilla dejó en claro que Pedro Castillo no sabía de esa denuncia, pues esta fue producto de que no se podía tener más paciencia con la fiscal de la Nación, y es que a los que le tocó vivir los 10 años de la dictadura fujimorista saben lo que es el recurso de las libertades porque aprendieron a luchar por la democracia. Ante esto, el abogado enfatizó que no pueden caer en el juego de quién es peor o a quién investigan más, y es que al presidente lo vienen investigando, lo que hay que aplaudirlo. Volviendo a interrumpirlo, Jorge Rodríguez cuestionó si esa denuncia contra la fiscal de la Nación no sería una vergüenza política, lo que el abogado negó totalmente. Un gusto estar contigo y atento a tus preguntas para poder, sobre todo, entender o hacer entender este momento que estamos viviendo a través de estas denuncias. Le planteo una pregunta que se hacen muchos peruanos. ¿Esta denuncia busca obstaculizar las denuncias a su vez en contra del presidente Pedro Castillo? Muy buena pregunta, porque la intención, no de ustedes, no de tu persona, sino la tendencia periodística está en los últimos días tratando, ¿no?, de hacer una explicación sobre que esto intentaría ser una defensa cerrada, una defensa ante las investigaciones que corren al presidente constitucional Pedro Castillo. No es cierto. Nosotros hemos denunciado, Jorge, a la fiscal Benavides por una situación que nos compete como ciudadanos y como abogados, ante la inacción del mismo Ministerio Público, ante situación de noticias criminales que se veían y se tenían conocimiento meses atrás, pero que sencillamente seguían como la suerte de un chisme, una novela, pero no se podía tomar como un chisme los graves elementos que existen para denunciar a la fiscal de la Nación. Luego tenemos, por ejemplo, Ojo Público, que saca una entrevista al ex fiscal Cubas. Luego tenemos un informe de las DIVIAC, que da cuenta de llamadas telefónicas entre la hermana, entre la misma fiscal, con personas totalmente cuestionadas criminalmente. El caso de Oviedo, el caso de Camayo, el caso de Nostroza. Entonces, Jorge, nosotros creemos que había que frenar el chisme que se intentaba hacer ver esta situación de la fiscal, y por eso hemos promovido esta denuncia penal. ¿Usted se reunió con el presidente Castillo antes de presentar esta denuncia, doctor? Nosotros nos hemos venido reuniendo con el profesor Pedro Castillo, la última vez debe haber sido hace un mes. Hace un mes. Según registro se ha reunido 6 veces con el presidente Castillo. 7 veces. Me quedé corto. 7 veces. Correcto, 7 veces. Un número cabalístico. Exactamente, 7 veces. Entonces, ¿el presidente Castillo sabía de esta denuncia en contra de la fiscal de la Nación? No, no sabía de esta denuncia. Esta denuncia, como vuelvo a repetirte, Jorge, ha sido producto un poco ya de que no se podía tener más paciencia. De que, Jorge, te va a parecer tal vez repetitivo, pero los que nos tocó vivir los 10 años de la dictadura fujimontesinista, sabemos lo que es el recorte de las libertades. Sabemos incluso porque aprendimos a luchar por la democracia. Entonces, al ver un comportamiento de una fiscal de la Nación que tiene, yo diría hasta el privilegio de ayudar a la sociedad, de perseguir los delitos, y que con todo eso construye democracia, pues lamentablemente no solo no lo hace, sino que para nosotros
estaría involucrada en una organización criminal. Por lo cual, lo único que esperamos, Jorge, Sí. es que la Fiscalía investigue. No pedimos más que eso, Pero que investigue. el Ministerio Público también tiene la hipótesis de que el presidente Castillo encabeza una organización criminal. Tiene Pero- como lugarteniente, ya sabemos a quién, y como coordinadora a la primera dama de la nación, Lilia Paredes. Curiosamente, se trata de un delito por el que también están investigando al presidente Pedro Pero Castillo. no podemos caer en ese juego de que quién es peor o a quién investigan más. Al presidente Pedro Castillo lo vienen investigando, sí. Y hay que aplaudir en todo caso las investigaciones. ¿Y esta denuncia Y contra hay la que fiscal de la Nación no es una venganza política? No, es que no tendría por qué ser una venganza. Nos quieren hacer ver Yo le digo como por que qué. estamos vengando. Porque usted y el ¿por qué? doctor Atencio son también asesores de Guillermo Bermejo. Así es, Como ya correcto. todos sabemos. Sí. Guillermo Bermejo es una persona muy cercana al presidente Pedro Castillo. Lo es. Se han reunido ustedes con el presidente Castillo y también lo hizo el señor Bermejo en agosto. Entonces, Pero ¿por qué todo ¿es esto? casualidad? Pero, no, pero Jorge. Se lo ¿por pregunto, qué? ¿es casualidad? Ya, pero a ver, el hecho de que los abogados como Ronald Atencio y mi persona nos reunamos con el jefe de Estado, presidente constitucional de la República del Perú, que nosotros seamos asesores de Guillermo Bermejo, congresista de la República del Perú, que Guillermo Bermejo, sea un demócrata, sea una persona que está dando la batalla constantemente contra los sectores golpistas, ¿eso nos hace a nosotros tan malos como los golpistas? ¿Por qué? ¿Por qué creer que esto es un contubernio? ¿No te parece suficiente, Jorge, que la fiscal a los pocos días de haber asumido el cargo el fiscal de la Nación remueva a la fiscal que venía investigando a su hermana y que la remueva por el dicho baja productividad, cuando justo lo estaba escuchando al doctor Otaro, la que se refirió a eso? No había baja productividad, no existe la baja productividad, lo cual nos hace entender de que la fiscal Patricia Benavides tiene un interés, no solamente de ordenar la casa, porque hay una expresión de ella que dice ordenar la casa, que no suene a mofa, pero es que me preocupa que el orden de la casa sea el orden de su casa y no el orden de una casa democrática como debería ser el Ministerio Doctor Público. Noblecilla, comprendiendo esos argumentos, ¿no? Y considerando que este tema se debería investigar también en el Ministerio Público, pero responsabilizarla de encabezar una organización criminal, ¿no le parece demasiado? No, ¿por qué me va a parecer demasiado? Me parece demasiado la paciencia del Ministerio Público. Me parece demasiado, Jorge, la Junta Nacional de Justicia, que es quien la nombró. Y ustedes, por cierto, han presentado también una denuncia adicional ante la Junta Nacional de El Justicia día de por hoy, tema disciplinario. Así es. Que eso es ¿Cuál es la correcto. diferencia entre estas dos denuncias? La Junta Nacional de Justicia tiene la potestad de investigar, en este caso a la fiscal de la Nación, y, digamos, sancionarla disciplinariamente, lo que para nosotros, por todos los elementos, si es que la investigación llega a los fines, debería ser destituida. Entonces, lo que nosotros estamos advirtiendo, Jorge, es una Junta Nacional de Justicia que está prácticamente distraída, al igual que el Ministerio Público, en torno a la conducta de la fiscal de la Nación, lo cual nos causa preocupación, Jorge. Todo debe ser investigado. Ustedes están buscando la destitución, entonces, de la fiscal de la Nación. en pocas Nosotros estamos palabras. buscando la justicia. Si la justicia determina Pero que su debe objetivo ser es ese. destituida, Su objetivo, el objetivo de ustedes. el objetivo de la investigación, Jorge. Nosotros no somos jueces para sancionar a nadie. Nosotros Pero presentan la denuncia con un objetivo. Por supuesto que se investigue. Que Ese se es el investigue. objetivo. Pero nosotros no. Pero que se investigue democráticamente. Pero en el fondo buscan su destitución, su En el suspensión. fondo, ¿Qué es lo que buscan? Te va a parecer nuevamente repetitivo, pero es que nosotros queremos que se investigue en democracia. Y si al final nos hemos equivocado nosotros y todo es una casualidad o un tema del azar, pues créeme que estaré acá para pedir disculpas. Pero mientras tanto, por todos los elementos, llamadas a Camayo, la señora Enma, su hermana, llamadas a Oviedo, llamadas a Inostroza, ¿no te parece que es un poquito por lo menos para investigar a la fiscal de la Nación? Y déjame hacer un llamado al Ministerio Público, a la Fiscalía Suprema. Hemos presentado el miércoles. Mañana, no, todavía un par de días más, se cumple una semana. Un poco de celeridad, se pueden perder pruebas. ¿Dónde están los allanamientos al Ministerio Público? Que allane las oficinas de la señora fiscal de la Nación. Son muy rápidos. Bueno, Son celeridad en muy todos los formales casos, para ¿no? algunas Celeridad en denuncias. todos los casos también por algo que está ocurriendo con el por presidente favor, Castillo. con todos los elementos que nosotros hemos puesto en, digamos, en contribución con la Fiscalía, Sí. por lo menos ya debería abrirse la investigación. Y no vemos que se haya abierto ¿Y la qué tiene que investigación. ver el señor Guillermo Bermejo en todo esto? ¿Para quién ustedes trabajan, verdad? Guillermo Bermejo ha presentado también ante el Congreso una denuncia similar, paralela a la de ustedes. No es casualidad tampoco. No, no es casualidad. Como que tampoco es casualidad que Guillermo Bermejo sea un congresista que admira
y lucha por la democracia. Generacionalmente somos prácticamente la misma edad y a mí me tocó luchar con Guillermo Bermejo en las calles contra la dictadura fujimontesinista y por eso sabemos lo que es pasar por pérdidas de libertades. Sabemos lo que es una Usted tiene ese dictadura. concepto del señor Bermejo, sin embargo, gran parte de la población tiene otro. Por ejemplo, lo cuestionan por haberse reunido en México con un ex integrante del MRTA. A Guillermo Bermejo se le podrá decir lo que ustedes quieran, Jorge, no por ti, sino en un sentido general. Guillermo Bermejo lo han querido involucrar en un tema, en 2 procesos de terrorismo, 2 veces ha salido absuelto, no es que a mí se me ocurra o a otro, absuelto por la Corte Superior. A Guillermo Bermejo hoy en un viaje en México, en una reunión pública, en un restaurante me parece, en donde habían varias personas, coincide con una persona que en México goza de libertad. ¿O es que acaso es un presidiario mexicano, es un fugitivo mexicano? Pero sí se reunió con él, se encontró con él. Estaba en una reunión, pero no porque Guillermo lo haya buscado. También fue casualidad, se encontraron. Pero Jorge, lo que casualidades de la vida. Pero escúchame, en México esa persona está buscada, está condenada, es un presidiario. No, es una persona que goza de libertad, está en un sitio público. Yo te cuento, he tenido oportunidad de viajar por mis convicciones políticas, democráticas, a congresos internacionales. He estado en La Habana, donde hay mucha gente que cualquiera podría decir, caramba, se reúne Noblecía con tal persona, entonces Noblecía es parte de él. No, pues. Pero sabemos de la ideología política de Cuba y también la que tiene en este momento México, ¿no? Con AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, pero no los hace gobiernos terroristas, no los hace... Nadie está diciendo eso, doctor Noblecía, nadie está diciendo pero están eso, diciendo que Guillermo Bermejo prácticamente ha viajado a entrevistarse o a hacer, creo que resucitar, dicen, ¿no? El MRTA. Ahora ya no es Sendero Luminoso. Se encontró ahora entonces, es MRTA. se encontró con él, de casualidad. No, no fue casualidad, fue una reunión, ¿no? Que partía de las delegaciones que habían ido a México en este congreso de asociaciones, de partidos políticos latinoamericanos, no recuerdo el título del congreso, pero es un congreso público, es un congreso de nada clandestino. ¿No cree que lo ideal es evitar precisamente ese tipo de cercanía? Pero Guillermo no sabía que estaba sentado él ahí, o sea, no había por qué, digamos, espantarse o preocuparse. Pero no quiero irme, pero sí me parece interesante lo que me preguntas, porque esa es la apreciación que se trata de obligar a la gente para vernos o para ver a través de Guillermo Bermejo a todos los que estamos luchando ¿a usted no lo espanta? Contra los sectores que pretenden un golpe de Estado en nuestro país. Doctor, pero a muchas personas sí nos espanta el hecho de que los remanentes terroristas tengan algún tipo de cercanía con figuras políticas. ¿A usted no le espanta? A mí me espanta terriblemente. Entonces, y me espanta terriblemente todos los congresistas que visitan Barbadillo. Me espanta terriblemente. También, pero estamos hablando del otro. Criminal asesino, yo no sé. Pero estamos hablando del otro, de esta figura del MRTA. Los dos, tanto el terrorismo de Estado como el terrorismo subversivo, el MRTA y Sendero Luminoso, deben ser condenados, deben ser no olvidados. Jamás se puede olvidar para no repetir, pero no podemos distinguir de uno mejor que el otro. Ambos entonces, le han hecho los daños con algo que es condenable. Usted lo acaba de condenar. Perfecto. A los dos terroristas. Al del Estado, incluyendo al MRTA. Incluyendo al MRTA. A todos los grupos. Entonces, ¿por qué reunirse con un personaje de un grupo subversivo condenado incluso por usted? ¿Por qué reunirse con un personaje de un grupo subversivo incluso condenado por usted? Guillermo no se reúne, Guillermo está participando. Es como que de repente, yo no sé si era el doctor Alberto quien estaba acá. Imagínate tú que haya sido una persona, un ex guerrillero, pero y se de repente acercó, me saluda, se acercó. Noblecía se saluda. No, pues, no seamos tan caprichosos. Y además pero sobre están todo, en una mesa, doctor. Pero no hay que distraer, Jorge, no hay que distraer. Eso es un hecho que realmente quedará en la anécdota. Guillermo Bermejo está aquí en el Perú, sigue enfrentando a los sectores golpistas del país y sigue de pie implicado también con los dinámicos del centro. ¿Perdón? Implicado también con los dinámicos del centro, ¿no? ¿Quiénes? Estamos hablando de Perú Libre, de todo lo que se ha hablado. ¿Qué tiene que ver Perú Libre con Guillermo Bermejo? Bueno, pues sabemos de la cercanía, obviamente, del señor Bermejo con Perú Libre y también con el presidente Castillo, ¿no? Guillermo Bermejo hace mucho tiempo que ya no pertenece a Perú Libre. No voy a dar opinión de Perú Libre por una cuestión de respeto. Ha estado reunido con el presidente Castillo recientemente. Pero también, el el señor Bermejo. Perú Libre. Todos sabemos que Perú Libre lo sigue blindando y lo sigue defendiendo. Yo no sé si lo sigue blindando o lo sigue defendiendo. Cada uno es dueño y es responsable de sus acciones. Pero el señor Bermejo continúa reuniéndose con el presidente Castillo. Por supuesto, pero si ese es nuestro presidente, es tu presidente, es el presidente de todos los peruanos. No lo blinda, no lo protege, pero se reúne con él. Pero reunir es proteger y blindar. ¿Y entonces por qué esas reuniones? Justo antes de presentar las denuncias. Me parece interesante. Nos están tratando de vender en este país como el que... Ahí tenemos las imágenes, mire. Ahí tenemos las imágenes de la reunión de Guillermo Bermejo con el ex MRTA en México. ¿Lo tenemos ahí? No tengo problema en ¿Lo tenemos ahí? Están fumando un puro... Debe ser un habano. Ahí lo tenemos, lo estamos viendo con atención. Pero Jorge,
Estamos hablando de Es una esto. cena, los dos están felices, No, no, pero compartiendo, estamos hablando de departiendo. Pedro Castillo con Bermejo, estamos hablando de... Pero antes, para que no se nos vaya este tema, pues, Pero este doctor tema, ¿qué te Noblecilla, parece por favor. principal? ¿Qué tiene que ver la denuncia contra la fiscal de la Nación con el viaje de Guillermo Bermejo? Pero se lo a pregunto México? porque usted trabaja con el señor Bermejo, es Sí. asesor del señor Bermejo. Entonces, ¿este tipo de hechos no cree que son también condenables? Usted ha condenado al MRTA. Pero condenables, Dios mío, es decir, ¿y usted sabe que yo he saludado al señor Montoya en el Congreso? Porque no me quedó otra que saludarlo. El señor Montoya Eso es parlamentario. No, pero el señor Montoya para mí es un golpista. Para Bueno, mí pero el es señor parlamentario, Montoya ¿no? es Este un señor hombre es un fascista. ex integrante del escúchame, MRTA. Pero escúchame, Jorge, el hecho de que yo haya estado en el Congreso en una actividad y me haya tocado en suerte tener que extender la mano por educación, más que eso nada, con el señor Montoya, a quien considero un fascista, al que considero un golpista, me vuelve golpista y me vuelve fascista, tenemos que distinguir. ¿Usted cenaría, Jorge. por ejemplo, con el congresista Montoya? ¿Cenaría, participaría de una cena con él? Si alguien me invita a una casa y está el señor Montoya, me la tendría que aguantar, pues. Sí, cenaría con él, entonces. ¿Pero qué voy a hacer? ¿En un restaurante, en un lugar público? Pero por supuesto. Sí, pero cenaría por con él, así supuesto. como lo hizo Bermejo con el ex MRTA. Pero, nuevamente, ¿qué tiene que hacer o qué vincula a Guillermo Bermejo en un viaje público, en un restaurante en México? Si tú me dijeras, se reunieron en la clandestinidad, en la casa de no sé quién en México, lugar público, fumando habano, tomando un trago, por favor. ¿no? ¿Le parece correcto, No seamos entonces? más papitas que el Papa. Porque... Bueno, pero ¿le parece correcta esta actitud del Pero- señor Bermejo? ¿Hay algo que te diga que no es correcto? ¿Ha firmado una sujeción Guillermo Bermejo con el señor? ¿Le ha dicho algo? ¿Han llegado a un plan? No, preocupémonos por los que se hacen planes. Sin No esto contra la tenemos idea de lo democracia. que pueden haber hablado, doctor Bueno, Noblecilla. pero no no lo sabemos, vamos a no lo distraer sabemos en tampoco. eso. Pues, no lo- es que es Ya le importante. pregunté a Guillermo y te cuento. Los vínculos de una persona como el señor Bermejo Sí. con ex Pero has visto cómo nos tienen- hemos ido nos la tiene que fiscal de la importar. Nación. La Vamos a fiscal de la retornar Nación al está tema. feliz. Vamos a Debe estar muy retornar ese contenta tema. la Pero a ver, fiscal de la aclárenos, Nación. ¿qué ha hablado con el señor Bermejo sobre este tema? Es que nada, sencillamente fue una anécdota, una reunión después de una de las sesiones del Congreso. Había mucha gente y no sé, saca el señor Beto Ortiz este reportaje vinculando con el que va a resucitar el MRTA. Guillermo Bermejo, desde luego, pues ya está acostumbrado a los insultos, a los ataques, a las difamaciones. Y eso no lo amedrenta, por todo lo contrario. Cada vez tenemos a un Guillermo Bermejo más combativo y más revolucionario en favor de la democracia, si lo quieres llamar así. Y con estas cercanías bastante peligrosas, Pero ¿no? no sigamos, pues mira, yo te digo, Jorge, me preocupa no por ti, pero A ver. nos distraemos, perdóname, en cosas que no deberían llamarnos la atención, nos pueden llamar la atención, pero más que nada eso. Pero, tenemos doctor a una Noblecilla, fiscal, estas son cosas que no tenemos a deberían una ocurrir fiscal de la tampoco. Nación, No deberían ocurrir estas cosas pero tampoco. ya ocurrieron. Y si Ahora, vuelven a ocurrir, pero- eso nos preocupa, nos espanta, como dijo usted. No, pero a mí está- sí me espanta y a mucha gente también le espanta. Pero ¿no te espanta que quieran dar un golpe de Estado? ¿No te espanta Si usted me que la muestra fiscal pruebas de la que quieren Nación- dar un golpe de Pero a ver, Estado, me espantaría pero a ver, también. pues, A ver, pero ¿cuáles son las por favor, pruebas? tenés mociones de vacancia, lo que le está sucediendo a Dina Boluarte, la fiscal de la Nación que pretende, zurrándose en la Constitución, proponer una acusación constitucional contra el Pero presidente muchos Castillo. podrían ¿No te decir espanta también que una eso? reunión del señor Bermejo con un ex Pero, MRTA por favor. podría significar una intención, no Ahora, sé, se me pero- ocurre de tomar pero- el Congreso, ¿no? Pero podríamos también comenzar a elucubrar, Yo ¿no? sé que tú tienes temor, pero si no lo tuvieras, no te señalaría, pero me hace recordar mucho a los programas periodísticos de los 90, ¿no? Que buscaban pues distraer totalmente la función de fiscalización al dictador y a toda su cúpula Pero el Congreso para también tratar busca este tipo fiscalizar. de cosas y que la población un poco se pierda, un poco en el silencio, un poco en la nebulosa, porque eso es lo que buscan los golpistas, ¿no? Una población que no esté tan enterada. Entonces, por eso Pero por eso lo yo hemos te invitado, insisto, doctor Noblecilla. Pero yo te por insisto, eso lo hemos invitado. Yo te insisto, salvemos la democracia, Jorge. Salvemos la democracia de los que pretenden y los que añoran la dictadura fujimontesinista. Y la mejor forma de salvar la democracia Pero, doctor es Noblecilla, con justicia. salvemos también la democracia del Pero- MRTA, pero ¿qué de los tiene remanentes que ver? terroristas. Pero, por favor, pero doctor escúchame, Noblecilla, salvemos de ambos lados, soy entonces. tan antiterrorista como tú. Nos une eso a nosotros dos. Y Perfecto. también quisiera que nos una la democracia. Y también quisiera, Jorge, que nos una que toda persona y todo funcionario público debe ser investigado. Y por favor, Jorge, ocúpate periodísticamente de que la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia Vamos a estar atentos. no condene, pero que investigue. Vamos a estar Por atentos. favor. Y si nos ocupamos de cosas, nos ocupamos ahora de ir a un corte, por favor. Sí, Gracias, no, doctor Noblecilla. a ti, Muchísimas muchas gracias, Jorge. Encantado. Muy bien, Raúl. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó Raúl Noblecilla sobre la denuncia a la fiscal de la Nación? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.